La aldea intentó recuperar la normalidad tras ejecutar a Isabel Lucía. Los pastores llevaban su rebaño al bosque y los cazadores recorrían los senderos. Las noches parecían tranquilas bajo la luz de la luna. Sin embargo, algo había cambiado. Los más atentos sentían que el aire se había vuelto pesado y que los árboles susurraban palabras incomprensibles cuando el viento soplaba. Fue Manuel, el cazador más experimentado del pueblo, quien primero sintió el impacto de la maldición. Una madrugada, antes de que el sol despuntara, se adentró en el bosque buscando conejos. Conocía esos caminos como la palma de su mano, pero esta mañana todo parecía distinto. La niebla era más espesa de lo habitual y el silencio era tan absoluto que podía escuchar los latidos de su propio corazón. A medida que avanzaba, el sonido de ramas rompiéndose bajo sus pies se mezcló con un susurro suave que parecía llamarlo Manuel. Manuel. Se detuvo, mirando a su alrededor, pero no había nadie. Aceleró el paso, intentando ignorar el sudor frío que le recorría la frente. Sin embargo, los susurros se hicieron más claros y más cercanos. Manuel, no has cumplido tu parte. La figura de una mujer emergió entre la niebla. Su cabello estaba enmarañado, su piel pálida como la luna y sus ojos ardían con un brillo sobrenatural. ¿Era Isabel Lucía o lo que quedaba de ella? «Déjame en paz», gritó Manuel, soltando su escopeta y corriendo en dirección al pueblo. Pero no importaba cuánto corriera, el susurro seguía persiguiéndole, helándole los huesos. Cuando finalmente llegó al pueblo, jadeando y temblando, contó lo ocurrido a los aldeanos. Nadie le creyó al principio, tachándolo de loco o de borracho. Sin embargo, con el paso de los días, Manuel comenzó a enfermar. Su cuerpo, que antes era fuerte y ágil, se debilitó hasta que las fiebres lo consumieron por completo. Murió en menos de una semana, murmurando el nombre de Isabel Lucía hasta en su último aliento. Poco después de la muerte de Manuel, Alejandro, un pastor conocido por su calma y fortaleza, llevó su rebaño al bosque como hacía cada mañana. Todo parecía normal hasta que, sin razón aparente, las ovejas comenzaron a dispersarse y a desaparecer entre la niebla. Alejandro las llamó con desesperación, pero no recibió respuesta. Entonces, igual que a Manuel, escuchó un susurro entre los árboles. «Alejandro, no has cumplido tu parte». El pastor intentó seguir el sonido creyendo que encontraría a las ovejas, pero lo que vio lo dejó paralizado. Frente a él, Isabel Lucía apareció de nuevo, su figura casi traslúcida, pero con una presencia aterradora. Alejandro cayó de rodillas rogándole que lo perdonara. «Te lo advertí», susurró Isabel. «No has cumplido tu parte». Alejandro regresó al pueblo solo, pálido y tembloroso, y al igual que Manuel, pronto enfermó y murió, dejando a los aldeanos con un miedo creciente. Una noche, mientras las casas del pueblo permanecían en silencio, Marta, la pequeña hija del herrero, se despertó sobresaltada. Escuchaba algo, un susurro suave que parecía envolverla como una caricia. «Marta, ven a mí». La niña, descalza y en camisón, abrió la puerta de su casa sin que nadie la detuviera. Caminó lentamente hacia el bosque. Estaba atraída por esa voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. Los árboles se cerraban a su alrededor, pero Marta no sentía miedo. Parecía estar en un trance, avanzando sin dudar hacia un destino invisible. Cuando el alba llegó, su padre descubrió su cama vacía. La buscó por todo el pueblo, llamándola con desesperación, pero Marta nunca regresó. Algunos afirmaban haber visto su figura entre los árboles, tomada de la mano de una mujer con cabello enmarañado y ojos oscuros como la noche. El herrero, destrozado por la desaparición de su hija, se encerró en su taller durante días. El pueblo nunca volvió a verlo salir.
Una mañana unos vecinos decidieron entrar y lo encontraron muerto, desplomado sobre su yunque. Su rostro estaba congelado en una expresión de horror indescriptible. La desaparición de Marta y la muerte del herrero fueron la gota que colmó el vaso. Los aldeanos, consumidos por el miedo y la culpa, abandonaron sus hogares pocos días después. Una fría mañana el pueblo amaneció en completo silencio. Las puertas de la casa estaban abiertas y las mesas aún tenían comida en los platos. El humo de la chimenea se había extinguido y parecía como si sus habitantes hubieran desaparecido de repente, dejando atrás todo lo que poseían. El único sonido que rompía el silencio era el crujir del viento entre las ramas del bosque, llevándose con el eco las últimas palabras de Isabel Lucía. Durante ese día, el pueblo quedó completamente desierto, olvidado por el tiempo y envuelto en un velo de misterio. Con el paso de los años, la historia del pueblo maldito y de Isabel Lucía se convirtió en una leyenda contada entre susurros. Aunque hubo quienes, atraídos por la curiosidad y el desafío, decidieron aventurarse en el lugar. Algunos excursionistas, ignorando las advertencias de los lugareños, acamparon cerca del bosque y caminando hacia el corazón de la aldea abandonada. Los relatos de quienes lograron regresar eran escalofriantes. Escuché voces, decía uno, con los ojos llenos de terror, voces suaves que susurraban mi nombre. Otro aseguró haber visto sombras moviéndose entre los árboles. Si no eran animales, era algo más. Y todos coincidían en lo mismo. En algún momento de la noche, mientras el viento soplaba entre las ruinas del pueblo, escucharon claramente un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. No has cumplido tu parte. Hoy en día el pueblo sigue vacío, cubierto por una niebla perpetua que parece ocultar todo su secreto. Quienes se acercan al lugar cuentan historias de un frío inexplicable que cala hasta los huesos y una sensación de estar siendo observado. El bosque, una vez hogar y refugio, se ha convertido en una prisión eterna para los que rompieron el pacto. Y aunque los años han pasado, el susurro persiste llevando consigo la advertencia de Isabel Lucía. No has cumplido tu parte. Y hasta aquí, hermanos, amigos, esta historia. Espero que os guste. Y ya sabéis, poco a poco iré aprendiendo. Dale a la campanita, dale like y compartir la historia. Y hasta la próxima semana.